Estamos en nuestra segunda clase del curso Educación de los Hijos, las leyes espirituales para educar a nuestros hijos. Y bueno, pues este curso creo que tiene muchísima luz porque es un tema en el que muchos papás pues a veces nos atoramos en este tema de la educación de los hijos y a veces el no tener una buena relación con ellos o no entender más bien cuál es el lenguaje. Hablábamos la semana pasada sobre el lenguaje en el que se comunican, al no entender nosotros el lenguaje en el que los niños están comunicando con nosotros, pues de alguna manera nos limita a poder disfrutar y a recibir la luz que necesitamos realmente de ellos, ¿no? Dice así, la tradición cabalística, la educación de los hijos no es simplemente una tarea mundana, sino es un proceso sagrado de transmisión de luz divina. Cuando nosotros estudiamos Kabbalah y la luz nos deja tener hijos, es una bendición muy grande, pero a la vez es una responsabilidad muy grande porque significa que tenemos la tarea de transmitirle la luz a nuestros hijos. O sea, tengo la tarea divina de el deber de transferirle lo que he aprendido y lo que he logrado transformar y corregir en mí a mis hijos. Entonces, lo único que puedo enseñarle, le voy a poder enseñar a mis hijos es donde yo he podido transformarme. Más allá de donde yo me he podido transformar, no puedo enseñar. Y ese es el reto. O sea, el Creador nos da hijos, nos bendice con ello porque es a lo que a Dios lo hace feliz y pleno y está en toda su fuerza y gloria, es cuando nos bendice con familia, con hijos. Es una bendición muy grande, muy importante. Lo hablábamos la vez pasada, es la alegría del hogar, son nuestros hijos, pero ahora toca la responsabilidad que tengo yo como padre, porque esto que me está dando, pues tiene algo, ¿no? O sea, hay un mensaje, hay luz detrás. ¿Cómo conecto con esto? Ya me dio hijos, ahora ¿cómo revelo la luz de estos hijos? Y la respuesta a ese tema es, ¿cómo revelo esa luz? Pues a través de transferir aquello en donde yo haya podido realmente tomar ese proceso, realmente asumir la responsabilidad de transformar. Donde yo he transformado, ahí puedo educar. Donde no he transformado aún, entonces estoy imposibilitado para educar. Educar es dar, dice Lejanej Hulet. Esto significa que no podemos enseñar lo que no poseemos. Si un padre quiere inculcar paciencia, debe primero haber desarrollado la paciencia en sí mismo. Si desea que su hijo sea honesto, debe vivir con integridad. Los hijos no aprenden de lo que decimos. Los hijos aprenden de lo que somos. Y esto es algo que, híjole, van a ver que esta clase, este curso en sí es un curso que verdaderamente nos tiene que educar como padres. O sea, nosotros pensamos que tenemos que educar a nuestros hijos, pero en realidad nuestros hijos nos vienen a educar a nosotros. Porque no podemos enseñar lo que no tenemos. Por eso les decía, o sea, no puedo enseñar a mis hijos. De entrada ya Dios me dejó tener hijos es porque mi misión con ellos es transferirle lo que aprendí. Y si mis hijos llegaron después de que yo empecé a estudiar Kabbalah, más, eso significa que son almas que vienen a estudiar y vienen a que yo les pueda enseñar. Pero no les voy a poder enseñar lo que yo les hable, sino lo que ellos vean en mí. Si un padre quiere inculcar paciencia, debe primero haber desarrollado la paciencia en sí mismo. Si desea que un hijo sea honesto, debe ser un papá íntegro, porque los hijos no aprenden por lo que decimos, sino por lo que somos. Fíjense, nuestros hijos aprenden por lo que somos. Entonces, si observamos a nuestros hijos, vamos a ver que somos lo que son nuestros hijos. Y están aprendiendo de nosotros eso que están viendo. Eso que están haciendo lo están aprendiendo de nosotros. Dice
Educar es dar. No puedes transmitir lo que no has desarrollado. El concepto cabalístico de Mashpia, dador, y Mecabel, receptor. En la Kabbalah, todo flujo espiritual sigue la ley de no hay receptor sin un dador previo. Ein Mekabel Bip Mashpia, y si un padre no ha trabajado en su propio carácter, no puede dar verdadera educación. O sea, no puedo compartir absolutamente nada a mis hijos que no haya yo trabajado y desarrollado y limpiado en mí primero. Porque en la Kabbalah está esta ley espiritual que dice, no hay receptor sin un dador previo. O sea, si yo no me lo he dado a mí mismo, entonces no puedo, soy incapaz de poderlo otorgar a otro. Y como esta ley no se puede romper, es una ley espiritual, entonces no puedo enseñar, no puedo corregirlo, no puedo regañarlo, no puedo pegarle, nalguearle o lo que sea, porque al final es algo que yo no he trabajado a mí mismo, ¿no? No tiene sentido, no me va a entender. Eso es al punto que quiero llegar. Por mucho que tú le digas y lo humilles y le pegues a tu hijo y le digas es que tienes que hacer esto y esto y esto, si no es algo que tú has trabajado en ti mismo y no te has dado a ti mismo esa luz, tu hijo no te va a entender. Tu hijo solo va a entender lo que tú has logrado trabajar en ti mismo. Y a veces cuando vivimos con hijos que no nos entienden para nada, ni yo los entiendo, ni ellos me entienden, ahí está tu chamba, ahí está tu trabajo espiritual. O sea, tú mismo no te has dado esa luz a ti. Por eso él no te va, es como si le hablara en chino y él no entiende el chino, ¿no? Y así es como los padres nos sentimos comunicándonos a veces con los hijos, ¿a poco no? Pero es porque los padres no nos hemos brindado y no nos hemos dado la luz antes de querer dársela a nuestros hijos. Sí, estoy consciente y estoy contentísimo. Hay personas que incluso vienen a las clases y quieren aprenderlo todo y quieren ir y contarle todo a sus hijos para que sus hijos corrijan. Quieren que sus hijos hagan cambios grandes, importantes y todo, y les dicen y los quieren hacer, que incluso que hagan Shabbat y que vayan al templo, a la misa, a la iglesia, y quieren que los hijos se conecten con la luz, con la religión y con muchas cosas, con el estudio, con la Biblia, ¿no? Pero realmente tú no te has dado a ti mismo realmente. Si tú te estuvieras dando a ti mismo con toda esa... am, con toda esa constancia, alegría, si tú te lo estuvieras dando a ti mismo, entonces tu hijo podría recibir tu mensaje. Por eso es estudiar Kabbalah, viene el término de Kabbalah que significa recibir. Lo que significa es que cuando estudio Kabbalah yo tengo que recibir la luz. ¿Y cómo recibo la luz? Transformando mi vida. Luego entonces enseño. Hay personas que apenas leen un libro y quieren ir a enseñarle a todo el mundo y quieren tener alumnos y quieren influir en las demás personas y quieren... Solo has leído un libro, o sea, realmente no te lo has dado a ti mismo, no lo has recibido porque no has transformado. Si transformaras, el alumno aparecería en tu vida porque estás listo para ser maestro. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que tienen hijos, pues los hijos cuando aparecen en su vida, es porque ustedes están listos para enseñarles. Si ustedes no estuvieran listos para enseñarles, entonces sus hijos no aparecerían, porque sus hijos son sus alumnos, sus primeros alumnos. Y si ustedes son congruentes y se entregan al proceso de transformación, entonces aparecerían otras personas que también serían consideradas sus hijos, porque la educación no solo es hacia mis hijos de sangre, sino también hacia mis hijos espirituales, a los que les he enseñado la sabiduría. Si un padre no ha trabajado en su propio carácter, no puede dar verdadera educación. Un padre que exige respeto y grita a su hijo, no está dando respeto, sino hipocresía. Entonces,
Obviamente no puedo exigirle algo a mi hijo que no le esté dando. Imagínense, ¿no? O sea, realmente tengo que pensar en esto. O sea, es algo que me debe llevar a la reflexión verdadera. ¿Qué le estoy dando a mis hijos? ¿Le estoy dando reproches, regaños, humillaciones? ¿Les digo, les pego, les hago todo? Pero realmente yo les debería de dar ese respeto, esa paciencia, les debería de dar su lugar, les debería de dar mil cosas que yo quiero que ellos reciban realmente. Eso es educar. Cuando le doy a mi hijo esa paciencia, porque me ha roto la paciencia 20 veces, pero hago restricción y sigo paciente con él, eso es lo que lo estoy educando. Mi hijo sigue haciendo una y otra y me hace una y me hace otra y me hace una y me hace otra y le sigo dando. Cuando viene lo trato con amor incondicional y con amor incondicional y con amor incondicional y con amor incondicional. Le estoy dando amor incondicional. Entonces le estoy enseñando a amar incondicionalmente. Si ven la diferencia entre un padre predicador y no uno educador, porque somos padres predicadores, pero no somos padres educadores. Porque educar no tiene que ver con que tengamos el discurso perfecto. Yo he aprendido a lo mejor en las clases, doy un discurso perfecto y wow, me ilumina Dios y todo padrísimo. Pero a la hora de que me enfrente a mis hijos, los discursos ya no tienen validez en mí, es más calladito, me veo más bonito. Ahí más bien lo que yo quiero enseñar es, dalo, punto. No, no veas conceptos, ahí simplemente transmítelo, transmite el mensaje. La enseñanza del Baal Shem Tov, corrígete a ti mismo y corregirás a tus hijos. Y es todo un tema, ¿no? Porque luego les digo, o sea, los papás luego tenemos broncas fuertes con los hijos, o hijos súper rebeldes, o hijos que nos sacan, pero canas azules, ¿no? Cuando ves un defecto en tu hijo, sabe que es un reflejo de algo en ti. O sea, tú mismo le sacas canas azules a alguien. Habría que preguntar e indagar, ¿quién me está observando como yo estoy observando a mi hijo? No sé, veo a mi hijo y lo veo berrinchudo y lo veo tal. ¿Quién me observa a mí de esa manera? Y ahí es donde necesito yo tomar conciencia de eso y corregir esa actitud mía. O sea, mi relación con mis hijos me deben de ayudar a tener un balance conmigo mismo, a tener un equilibrio y un balance con mi árbol de la vida. Si tu hijo miente, pregúntate, ¿en qué áreas no soy completamente honesto? Si tu hijo está mintiendo, ¿por qué no estás siendo honesto? ¿Con quién no estás siendo honesto? ¿En dónde te estás autoengañando? ¿En dónde estás, pues, de alguna forma bloqueando esa parte? Porque ese bloqueo en tu hijo es un bloqueo que tú estás poniendo. Si tu hijo es rebelde, reflexiona, ¿dónde me rebelo contra mi conciencia? ¿O dónde me rebelo contra algo, contra alguien? Les decía yo hace rato, ¿quién me observa como me observa a mí, como yo observo a mi hijo? Sí. Dice la doctora Shefali Sabari, autora de La conciencia de padre, dice, los hijos son espejos emocionales. Si tu hijo está ansioso, examina tu propia ansiedad. Entonces, los hijos son reflejos emocionales. Imagínense a veces en qué nivel de estrés y de emociones nos manejamos, que nuestros hijos nos están reflejando eso. ¿Por qué emocionales? Vean la clase del árbol de la vida de hoy, van a entender cómo el mundo de Yetzirah está por encima de Ashiach y cómo los hijos nos espejean cosas del mundo de Yetzirah. Dice 2, los hijos como espejos del alma de los padres. La enseñanza del Zohar dice, los hijos son las raíces del alma de los padres. El Zohar enseña que los hijos vienen a este mundo para terminar el trabajo espiritual de sus padres, para
terminar el trabajo espiritual de sus padres. Si un niño es impaciente, es porque el padre necesita trabajar en su paciencia. Entonces, los hijos nos vienen a ayudar a terminar nuestro trabajo espiritual. Me van a ayudar a ver lo que no veo y a trabajarlo. Si un niño es temeroso, el padre debe examinar sus propios miedos ocultos. Entonces debemos autocorregirnos y debemos trabajar sobre nosotros mismos todo el tiempo. Eso es ser un padre. O sea, ser un padre no es someter a mis hijos a que hagan lo que yo digo y establecer un liderazgo como autoritario en ese sentido, sino más bien ser un padre es tener la capacidad de autoeducarme a mí mismo, de tal manera que mis hijos me sigan por convicción y por lo que están viendo en mí. El liderazgo no es autoritario, sino es un liderazgo natural que se debe dar en una persona que entiende cuál es su función en la vida de los hijos. Dice, ejemplo del Talmud, Rabí Akiva con su hijo. El Talmud relata que el hijo de Rabí Akiva enfermó gravemente. Una mujer sabia le dijo, tu hijo morirá a menos que cambies tu conducta. Rabí Akiva hizo introspección y descubrió que había juzgado duramente a otros. Al corregirse, su hijo se sanó. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado que nuestros hijos tienen un problema de salud o tienen un problema emocional o psicológico o tienen un problema en las relaciones o tienen un problema y todo eso está ahí porque nosotros no hemos corregido algo y porque no nos hemos dado luz y amor en algún área de nuestra vida? Entonces Dios tuvo que mandarnos esa ayuda para que nosotros continuáramos nuestro proceso de transformación. Oye, Cristian, y si mis hijos están grandes, es lo mismo. Nunca van a dejar de ser tu hijo si nunca van a dejar de tener la conexión contigo. Entonces necesitas ese proceso de transformación. Lo que no aceptamos en nosotros mismos lo vemos en nuestros hijos. Entonces, aquellas áreas de nuestra vida donde no aceptamos que tenemos que trabajar, donde no acepto que tengo que transformar, lo voy a ver en mis hijos para que yo empiece a aceptarlo en mí. Entonces, lo que estoy viendo en ellos es lo que yo no pude aceptar. No es solo un defecto nada más, sino es lo que yo no estoy queriendo o pudiendo aceptar porque a lo mejor no tengo el mérito de entender que tengo ese problema. Entonces lo ven mis hijos y ellos de esa manera me ayudan a que yo pueda ver, tengo este problema, ¿no? O sea, ellos son mi sombra, pues. Ellos son mi sombra proyectada. Es un papel. Los hijos tienen un papel en la vida de los padres vienen a educarnos, literal, nos vienen a ayudar a educarnos. Pero por eso nosotros tenemos que autoeducarnos para que podamos evitar el tener que educarnos a la mala por la conducta de nuestros hijos y el dolor que se siente que un hijo sufra y que un hijo sea enojón y que un hijo se esté peleando y que un hijo esté enfermo. O sea, sufrimos, obviamente, sufrimos porque ningún padre puede decir, no, no sufro por lo que le pasa a mis hijos, sufres, pero si tú te autoeducaras a ti mismo, entonces por lo menos ya no verías ese tipo de cosas en tu hijo o ya no serían cosas que dependerían de ti, sino ya dependen totalmente de ellos. Entonces tenemos que observar a nuestros hijos, porque ahí es donde la luz nos está diciendo, por aquí es donde necesitas seguir trabajando. Esto es lo que necesitas seguir trabajando. El verdadero temor del cielo, Yirat Shamaim, en los padres. La enseñanza del Ramjal, el temor a Dios, es la raíz de la educación.
Haim Lusato, el Ramjal, enseña que el que teme a Dios no necesita castigar a sus hijos, porque su sola presencia inspira rectitud. Fíjense, cuando nosotros, el temor de Dios es como el aceptar la voluntad de Dios y ser humilde ante lo que nos está poniendo. Cuando aceptamos la voluntad de Dios y somos humildes a lo que nos está poniendo la luz en nuestra vida y nos entregamos de todo corazón, nuestros hijos nos van a escuchar como nunca. Tan solo con tu presencia vas a influir de manera positiva en las personas. Nada más por hablar con esas personas por teléfono o por hablar con eso. O es más, ni siquiera hablas a veces con los hijos, solo te paras ahí junto a ellos y tu energía los influye de manera positiva. Dejas de ver problemas y bloqueos en ellos, empiezas a ver cosas hermosas en ellos. Pero es cuando tú aceptas y te sometes, te humillas ante Dios. ¿Qué significa te humillas? Cuando eres humilde y aceptas lo que Dios quiere para ti y aceptas que lo que te está pasando es lo mejor que te puede estar pasando y eres feliz con esa porción, entonces educas solo con tu presencia, porque tu presencia es la presencia de Dios. Señales de un padre con temor al cielo. No grita, sino que habla con calma. No humilla, sino que guía con amor. Fíjense, pues habría que ver si hay papás que logren controlar esto. Ojalá que todos lográramos controlarnos y hablar con calma cuando a veces los hijos nos sacan de quicio totalmente, ¿no? Y ojalá que pudiéramos tratarlos con amor y no humillarlos. Y no exigirles que sean perfectos, sino ese crecimiento, ¿no? Ese desarrollo que sabemos que se va a dar solito. Daniel Siegel expresa, los niños cuyos padres regulan sus propias emociones desarrollan mejor autocontrol. Entonces, es el trabajo sobre uno mismo es la clave para que nuestros hijos puedan prosperar y puedan llegar lejos en la vida. Si un papá trabaja sobre sí mismo y el papá aprende a estar alegre, a estar feliz, aprendemos a vibrar en alta frecuencia, esa es la clave. Los hijos van a lograr cosas importantísimas, porque esa es la mayor bendición que puedo transferirle a un hijo. ¿Saben? Cualquier papá que tenga dinero le puede decir a su hijo, te dejo en la casa, te dejo un coche, te dejo la empresa, cualquiera puede hacer eso. Aquí lo que yo les propongo y les quiero transmitir es, no hay mayor regalo que puedas darle a tu hijo que tu propia autotransformación. Ese es el regalo más grande que le puedes dar a tu hijo. Que te dediques a trabajar sobre ti mismo y le regales eso, esa bendición, va a ser una bendición que se la van a llevar para siempre, eternamente. Y no solo eso impacta a tus hijos, sino a tus nietos, a tus tataranietos y así a toda tu descendencia. Trabajaste sobre ti mismo y eso los proyectó hacia el éxito. Ellos trabajan sobre sí mismos y eso los proyecta hacia el éxito a sus hijos y así. Esa es la transferencia de energía de padres a hijos, de cómo se transfirió la Kabbalah desde Dios Padre a Adán y así a sus hijos y a los hijos de sus hijos de sus hijos. Cuando dice la Kabbalah que se transfirió el conocimiento de esa manera, en realidad lo que se transfirió es esto que les digo. Se transfirió ese trabajo sobre sí mismo. Dios le enseñó a Adán cómo hacerlo. Adán hizo el trabajo sobre sí mismo, le enseñó a su tercer hijo. Su tercer hijo hizo el trabajo sobre sí mismo y le enseñó así sucesivamente. Podemos seguir la línea de linaje. Ese es el verdadero linaje de Israel. La gente dice, no, el linaje de Israel es la ropa, ¿no? Vístete como ponte acá y ponte acá
Y ese es el linaje. Así no se demuestra, ni con el apellido. El linaje de Israel espiritual es: trabajé sobre mí mismo y eso le transfirió muchísimo más a mi hijo que si le hubiera dejado casas, coches y dinero y cosas de ese tipo. Que también le puedo dejar, ¿eh? Y si tú trabajas sobre ti mismo, la luz te va a dar mucha abundancia, ya lo verán, y puedes dejarle muchas cosas, pero más importante que las cosas es lo que pocos hacen por ellos. Eso, cabalísticamente, eso es considerado verdadero amor de padre. Porque cuando decimos educa con amor, no es háblale quedito al chavito y dale caricias y no, o sea, educar con amor es me eduqué a mí mismo con amor. Y entonces le transferí la enseñanza a mi hijo. Así fue. O sea, la educación con amor es hacia uno mismo como padre. Debe ser una autoeducación. Los niños cuyos padres regulan sus propias emociones desarrollan mejor autocontrol. Entonces, los niños que no tienen ese autocontrol, que no sobresalen, que tienen problemas en muchas áreas de su vida, son porque los papás tienen broncas emocionales fuertes y no las han trabajado y no hay autocontrol. La oración Itbodedut y el autoexamen, la herramienta más poderosa. La práctica de Itbodedut, meditación solitaria, según Rabbi Nachman de Breslev. Si tu hijo se porta mal, no le regañes. En cambio, habla con Dios y pregúntale, ¿qué debo corregir en mí? Entonces, debemos dejar de regañar y dejar de ser los ogros en nuestra casa. Debemos comenzar a comprometernos en un verdadero trabajo de introspección. Y, Señor, ¿qué debo corregir en mí? ¿Por qué está pasando esto con mi hijo? Pues suelta tal cosa, la suelto. Tu hijo pelea con sus hermanos, problema. Caso práctico. Oración, Dios, muéstrame en qué soy conflictivo, dónde no he hecho las paces en mi vida. Y van a ver cómo se sana este tema. Complemento moderno, la terapia de coherencia cardíaca, usada en psicología, muestra que la calma de los padres regula el sistema nervioso de los hijos. Y esa es una técnica que les voy a compartir en el curso de María Magdalena. Porque María Magdalena, acuérdense que es como el linaje de Jesús. Y los alumnos de María Magdalena son del linaje de Jesús. Entonces se trabaja con el corazón y con el corazón, en el corazón se trabaja esta terapia de coherencia cardíaca. Métodos modernos que complementan la Kabbalah. Disciplina positiva. En lugar de castigar, debemos preguntarnos, cómo podemos solucionar esto juntos? ¿Cómo podemos solucionar esto juntos? Dice la relación entre la Kabbalah, Binah y Giburá. Entender cómo podemos transformar la situación. Entonces, ¿qué tanto cada uno de nosotros, qué tanto logra acceder a este nivel en el que estoy en pleno contacto con la luz del Creador? Mis hijos son la luz del Creador y la luz, y me está hablando la luz del Creador. Y la luz del Creador me está diciendo, transfórmate, corrígete, haz caso, cambia, modifica. Necesitamos hacernos caso y ver la luz que hay en ellos. Educación Montessori, de María Montessori. Dice, los niños aprenden por imitación. La relación con la Kabbalah, Malhut, el reino físico, como reflejo de las sefirot superiores. Entonces los hijos aprenden imitando y por ahí dicen, bueno, es que yo metí a mis hijos en una excelente escuela, los tengo en una escuela para niños con alto potencial y pagamos 20,000 pesos al mes. Amigos, los maestros a veces son personas muy preparadas, muy educadas, pero lo que un papá
debe transmitir con lo que les estoy compartiendo, no lo sustituye ningún maestro de la tierra. Aunque ustedes los llevaran con el mejor maestro, con un guía espiritual, ¿sabes qué? Se lo llevé al rabino para que le enseñara, o se lo llevé a tal maestro, guía espiritual, gurú, para que le enseñara a mi hijo, o con un erudito de un gran coeficiente intelectual. Lo que yo le puedo enseñar a mi hijo con mi honestidad y con con mi propio trabajo personal, lo que yo le voy a transferir, ninguna de esas personas se lo puede transferir. Por eso la gente cuando piensa, ya los llevo a la escuela, entonces ya cumplí como padre. No, o sea, no has cumplido como padre porque educar es dar. Entonces no le estás dando nada, solo estás evadiendo la educación de tus hijos. Y voy a decir, es que trabajo y es que hago mil cosas pero estás evadiendo la educación de tus hijos, tu trabajo personal. Y primero tienes que convivir con ellos para que te des cuenta de lo que te van a reflejar. Y eso te debe de impulsar a hacer trabajo personal y hacer correcciones y cambios. Y luego entonces vas a disfrutar a tus hijos como ninguno. Te van a dar la alegría de la que hablábamos la semana pasada. En esta parte de la meditación como proceso de encontrar la felicidad, dice la respiración consciente para padres e hijos, la relación con Kabbalah y Yesod fundamento como base emocional. Entonces, respiración consciente es como aceptar la situación, como aceptar a la persona. Respirarla es como digerirla, como aceptar la situación, como entender, aunque no lo entienda, acepto la situación y me rindo ante la situación. Básicamente es algo así. Eh, no intento cambiarlo, no intento cambiarte, intento educarte. Son cosas diferentes. No intento cambiar a mis hijos, intento educar a mis hijos. Por lo tanto, me autoeduco a mí mismo. Dice, conclusión, número 1, autoeducación primero, no puedes dar lo que no tienes. 2, los hijos son espejos, corrige lo que ves en ellos en ti mismo. 3, ora en lugar de regañar y Bodedut es la herramienta más poderosa. 4, el verdadero temor a Dios se refleja en tus hijos. El mundo se sostiene por el aliento de los niños que estudian la Torá. Por ese aliento solo es puro si los padres viven lo que enseñan. Entonces, ¿necesitamos enseñarles Kabbalah a nuestros hijos? Sí, pero primero tenemos que corregirnos a nosotros mismos y entonces ellos van a preguntarnos. Les aseguro que sus hijos los van a buscar para preguntarles, enséñame. Pero es cuando tú logres esa corrección y trabajo en ti, ellos van a buscarte para que le enseñes. Elige un comportamiento de tu hijo que te moleste. Pregúntate, ¿dónde actúo así? Y después haz bodedut y pide a Dios que te muestre cómo corregirte. Observa cómo tu hijo cambia cuando tú empiezas a cambiar. Entonces, no critiques a tus hijos nunca. Eso es un mal camino, es la inclinación al mal. Es tu inclinación al mal. Más bien, conviértete en la persona que quieres que ellos sean. Y eso es lo difícil. Quiero que mis hijos sean exitosos. Vuélvete un padre exitoso. Quiero que mis hijos no sean flojos y que sean alegres y que oren a Dios y que pues conviértete en esa persona. Transfórmate en esa persona. Tú tienes el control. Aquí les dejo varios libros muy buenos, todos recomendables para este tema. Recuerden, en las clases que les doy, sigan estudiando y profundizando. No es la verdad absoluta, solo es una probadita y más profundidad. Y seguimos, aunque voy a tratar de ser lo más profundo y ampliarme lo más que se pueda en este tema para que no nos quede una duda de lo que Dios quiere que hagamos con nuestros hijos. Entonces no quiere que ni lo golpeen, ni que lo lastimen, ni que nada. Ese niño es la pureza del Creador.
Y si yo lo lastimo, si yo le pego, si yo lo humillo, si yo le voy a ir rompiendo esa conexión con Dios. Entonces, más bien, voy a aprender a tratarlo con amor, a no lastimarlo, a no humillarlo, a dejar de regañarlo y empezar a transformarme cada vez que yo no entienda por qué él es así. Y los sabios dicen, ese es el camino más corto para lograr la verdadera educación. No me crea nada, pónganlo a prueba. No importa que sus hijos ya sean hombres. Oye, mi hijo ya es casado. Es igual, o sea, sigues viendo defectos en él, no has trabajado cosas. No has trabajado cosas. Como padres, si seguimos viendo defectos en nuestros hijos, no lo hemos trabajado. Necesitamos seguirlo trabajando. Imagínense, imagínense el gran trabajo que tenemos por hacer. Muy bien, pues voy a abrir los micrófonos. Si quieren preguntar algo, participar, adelante. Bienvenido. Cris, yo creo que hay que hacer la terapia del niño interior porque nadie te enseñó a ser hijo y mucho menos te enseñaron a ser padre. Entonces, cuando ya te tienes corregido el niño interior, ya puedes trabajar con el yo cuántico, que es tu yo enfrente del espejo y que puedes ver cuáles son los errores que uno tiene para poder corregirlo hacia los hijos. Oye, José Luis, te pido que me viene a la mente que a lo mejor sería interesante que, así como aprendiste tú esa técnica del niño interior, que hagas un audio y grabes la meditación y la pongas en el grupo para que todos hagamos ese trabajo. O sea, si son 3, 4, 5 meditaciones, que las vayas grabando, las vayas subiendo al grupo y todos las vamos a ir haciendo. Creo que eso nos conectaría todavía muchísimo más. Si tu alma te dice que es por ahí, a ver, vamos a hacerlo, vamos a conectar, este, pero graba a la técnica así tal y como como tal y como te la pasó tu maestro. Muy bien, pues, ¿alguien más? Excelente, pues si no hay más, entonces, pues nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Esperamos las meditaciones, José Luis, en un ratito que tengas libre, compártenoslas, vamos a trabajarlo con mucha seriedad y vamos a ver resultados. Cuídense mucho. Dios les bendiga a todos.